Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, visita presente. Que el Señor nos siga dando realmente esa sabiduría que viene de Él para que así unánime un día podamos estar todos en su presencia. Y mientras que estemos aquí, nos gocemos adorando y alabando su santo nombre. Y le invito, mis queridos hermanos y hermanas presentes, visita presente, si puedan abrir su Biblia en el libro de Juan, capítulo 12. Hoy vamos a continuar la serie de predicación del libro de Juan. La semana pasada le hemos dado una pausa, pero hoy volveremos a retomar de lo que ya hemos compartido, la continuación de que ya hemos desarrollado el domingo antes pasado, donde hemos visto el amor y la generosidad de aquel corazón que ha sido transformado por Cristo Jesús. Primeramente hemos visto que Jesús había acudido a una cena con una familia muy querida, donde ellos había apartado ese tiempo también a Jesús, donde compartieron con Él, donde le hemos visto a Lázaro, a quien Jesús lo había resucitado, sentado a la mesa con el Señor, donde todos los resucitados en Cristo estaremos sentados también nosotros, un momento dado, con Cristo Jesús para compartir con Él. Entonces a Él sea la gloria también por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Como también hemos visto a Marta sirviendo al Señor, de lo cual también nosotros que ya hemos sido resucitados en Cristo, aquel que ya ha sido transformado en Cristo Jesús, debe servir. La tarea nuestra es servirle al Señor y sin quejarse. Como también hemos visto a Marta ofreciendo lo mejor que tenía al Señor, la mejor adoración al Señor, dándole todo lo que tenía y sin mucho menos también limitarse a sí mismo. Y hoy vamos a seguir del versículo 4 del libro de Juan capítulo 12. Y así dice la palabra del Señor del libro de Juan capítulo 12, desde el versículo 4 en adelante, dice así: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: dejadla, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Soberano Dios y amado Padre, nos humillamos en este momento delante de ti, Señor, reconociendo delante de quién estamos, Señor, delante de nuestro Hacedor, delante de nuestro Salvador. Y en este momento, Señor, te clamamos, Padre, que ese Espíritu Santo que tú nos has dado, Señor, pueda sujetar nuestra mente y nuestro corazón en ti, Señor, para que así podamos entender
para que así podamos comprender tu palabra esta mañana, Señor. Humíllanos, Señor, para que así, Señor, tú seas exaltado a través de esta predicación, Señor. A ti la gloria y a ti la alabanza por tu palabra. Y te oramos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos y hermanas y visita presente, hemos encontrado una persona que era uno de los discípulos de Jesús, estaba presente también donde la mayoría de los discípulos estaba cenando, estaba compartiendo con Jesús, y donde ellos vieron maravilla también por aquellos de lo cual ya Jesús ya había expresado su amor desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque aquel momento cuando habíamos desarrollado el capítulo 11, donde Jesús ya había mostrado el amor hacia ellos, a pesar que no había comprendido a su momento, después ellos entendieron, comprendieron y expresaron también a través de esta forma de adorar al Señor y de entregar al Señor. Y hemos visto la reacción de un corazón no regenerado estando en medio de esta multitud que estaban ahí, de esta gente concentrada en ese lugar. Por eso hoy el tema de lo cual quiero compartir con ustedes, el fruto de un corazón regenerado y la actitud de un corazón no regenerado, una actitud de un corazón engañoso. Entonces, ¿cómo uno puede ver, cómo uno puede diferenciar, cómo uno se puede encontrarse hoy delante del Señor viendo estas acciones de los discípulos o también de los que estaban presentes y también de uno de los discípulos de Jesús que fue elegido para una causa específica? María hizo lo correcto. María hizo lo que un corazón regenerado debería hacer. Lo que un corazón regenerado tiene que hacer. Y la forma que tiene que presentarse ante Dios humillado. Y no solamente humillado, sino dando todo de sí. Derramando un perfume costoso y también secándose con sus cabellos. Serle fiel a Dios, mis queridos hermanos y hermanas presentes, tiene una consecuencia positiva como también negativa con los ojos de aquel que todavía o nunca va a ser regenerado en Cristo Jesús. Y eso es lo que estaba aconteciendo. El costo de este perfume ya habíamos mencionado ya hace 15 días que Judas Iscariote sacó una conclusión. Y aclarando realmente quién era esta Judas, o sea, este Judas de lo cual estamos hablando, el evangelista Juan aclaró en el versículo 4, donde dice, esta Judas, o este Judas, porque había otro Judas, pero el Iscariote, de lo que iba a entregar a Jesús, lo que iba a traicionar a Jesús. Y él fue el que sacó la conclusión en ese momento, cuando él vio que ese perfume tan costoso se estaba derramando. Él tomó una idea, una conclusión en su mente diciendo, este perfume tan costoso, ¿por qué este perfume no se vendió y no se le reparten a los pobres? Este perfume cuesta mucho, 300 denarios. Sería un año de trabajo para uno. Ya habíamos sacado una conclusión de que costaría nuestro dinero más de 24 millones de guaraníes este perfume. Pero a María no le importó el costo sabiendo quién estaba enfrente suya. No le importó las quejas, las críticas, sabiendo quién estaba enfrente suyas. Y la pregunta es,
¿Tenía razón Judas al reclamar que había sido mejor vender este perfume y darle a los pobres? En ojo humano es lógico, tiene razón. ¿Por qué derramar un perfume tan costoso, derramando y más todavía por un pie? ¿Por qué no se vende este perfume y realmente no se reparten a los pobres? Esa es la lógica, que esa es la mente humana, bien puede pensarlos. Por eso a veces es un problema para nosotros elegir entre lo correcto y lo justo. ¿Cuáles son los correctos de lo que uno tiene que hacer y lo justo que uno tiene que hacer? Y muchas veces eso depende de las intenciones del corazón. Y cómo un corazón no regenerado pueda tener una buena intención, no puede. Por eso es que a mí muchas veces me extraña, y también a usted también quizás, que uno puede decir, tengo mi mejor amigo, mi mejor amiga, pero era un inconverso o una inconversa. ¿Acaso que una persona con un corazón no regenerado te puede dar una buena respuesta bíblica de lo cual uno necesita? Porque nuestra mente no alcanza para dar buenos consejos. Y si da buenos consejos, no son los principios bíblicos. Y aquí Judas Iscariote tenía una buena idea. Buenísima idea. De 24 millones es mucho dinero. ¿Cuántas galletas ya vamos a comprar de esto y repartir a la gente que está necesitando ahora en la ribera del río? Más de una camionada de galletas vamos a llevar por esto. Pero no era eso la respuesta en realidad. Porque el trasfondo del corazón aclara el evangelista también. Que no solamente su intención era para los pobres, sino se centraba de sí mismo. Porque el texto habla, el 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. La intención de Judas es buena, pero su corazón no regenerado lo lleva a estos. Y la Biblia habla justamente en Jeremías 17:9 de que el corazón no regenerado de por sí es malo. Jeremías capítulo 17, el versículo 9, dice así la palabra del Señor: engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Un corazón no regenerado de por sí es engañoso. Uno se engaña a sí mismo y después a los demás. Pero él estaba enfrente de un Dios que lo sabe todo, un Dios soberano, un Dios omnisciente. Jesús conocía su intención. Él no podía negarse delante del Señor. Puede engañarse a los demás, pero a Cristo no puede. Por eso el texto también habla, en Jeremías capítulo 17, el versículo 10, donde dice: yo Jehová, que escudriño en la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Él conoce todo y sabe lo que realmente va a dar a aquellos conforme a lo que está obrando.
No podemos escaparnos de manos de este Señor, de este Salvador. Por eso la visión de un ojo del corazón no regenerado es tan corta, es tan corta. Eso es lo que podemos visualizar, eso es lo que podemos percibir en este texto. Saiyo esa, vikido esa, kumboishinisa, un metro, haikatu esa un metro, como una víbora, como el cascabel, muy corto puede ver. ¿Por qué? Porque no tiene una visión espiritual, solamente su visión es carnal. Y la carne siempre buscará los provechos para sí, nunca para provechos espirituales. ¿Qué contraste podemos encontrar y podemos ver aquí entre María y entre Judas Iscariotes? Mirando nada más la acción de María, como también la acción de Judas Iscariote delante de un Salvador. Judas Iscariote representa y estaba representando a las tinieblas. Él estaba representando a las tinieblas. Porque en Juan capítulo 6, versículo 70 ya habíamos desarrollado donde Jesús mismo había dicho: yo elegí a vosotros, a sus 12, y uno de ustedes es el diablo. Y era Judas Iscariote. Él es hijo del diablo. Judas es hijo del diablo. Y está representando él a las tinieblas, a los hijos del diablo en su accionar. Y esa es la forma de actuar un hijo del diablo. Y él está representando en ese momento a esos, a los deseos carnales, a las pasiones carnales. Y María está representando a la luz. Cómo un corazón regenerado debe y tiene que acercarse a Cristo en obediencia, en humildad, en darle lo mejor a Él. Porque en el libro de Colosenses capítulo 1, el versículo 13, dice así la palabra del Señor: Colosenses capítulo 1, el versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y nos trasladado al reino de su amado Hijo. Él fue el que nos cogió a nosotros. Nosotros estábamos también con esa vida, como dice Gálatas capítulo 4. Estábamos nosotros perdidos, también como los demás, de donde el Señor nos rescató y nos trajo a la luz. Y aquel que ha venido a la luz debe actuar como hijo de luz, como dice Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 9 hasta el 10 habla del pueblo de Dios. ¿Cómo debe actuar un hijo de Dios? Aquel que ya ha sido parte del pueblo de Dios. Más, capítulo 2, versículo 9 en adelante, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo nos habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otro tiempo nosotros andábamos en nuestra vida pecaminosa fuera del pueblo de Dios, pero la misericordia del Señor nos ha alcanzado y nos trajo a este redil, a este lugar. No estamos hoy aquí por nuestro propio mérito, sino por el mérito eterno de nuestro Señor Jesucristo estamos aquí. Entonces, poniendo estos dos balanzas ya nomás juntos, Judas Iscariote representa tiniebla, María representa la luz. ¿Y en cuál de los cuales nos estamos identificando nada más al empezar desarrollando la palabra del Señor? Judas muestra lo que en realidad es
que estaba fuera del principio bíblico de las cosas espirituales. Él dice, la palabra del Señor, que tomaban para sí lo que se tiraba en la bolsa. Me imagino que en aquel entonces ellos tenían una bolsa, y donde la bolsa tenía un agujero, de donde algunos tiraban su ofrenda, su apoyo al ministerio de Jesús. Y él tenía un ministerio. ¿Cuál era su ministerio? El administrador. Él era el tesorero. Y me imagino que en aquel entonces, no, como hoy día hacemos, no se rinden cuenta, sino que había una confianza plena. Pero Jesús sabía quién era Él. Pero con todo esto, depositó en Él su confianza para después demostrarlo qué es en realidad lo que estaba detrás de todo esto. Jesús manifestó, o sea que Judas manifestó su puesto interés donde Jesús lo confrontó a él, lo que él en realidad quería. Él es ladrón, dice la Biblia. Él no es un ladrón. Sin Cristo nosotros éramos ladrones. Eso éramos. Pero yo nunca robé nada. ¿Alguna vez no ha tomado un lápiz ajeno, un bolígrafo ajeno, un borrador ajeno, o algunas cosas ajenas que no te pertenecía a ti? Yo hice. Entonces, ¿qué soy? Un ladrón. Eso es lo que soy. Pero en Cristo las cosas deben cambiar. Lo que uno era antes ya tiene que cambiar, porque eso es el corazón regenerado, donde se puede ver la diferencia de un corazón que no y un corazón que sí regenerado. Y eso es lo que ya se estaba viendo en María, en Marta, en Lázaro, y teniendo ahí también a Judas Iscariotes. Eso es lo que estaban viendo los presentes, y teniendo un juez justo en medio de ellos, podía calificar y podía también él mismo ver y confrontar por sobre todas las cosas. Lamentablemente, esta clase de actitud abunda en nuestros días. Abunda. Los políticos, que muchas veces dicen, los pobres, pero ¿dónde va? Su bolsillo va enriqueciendo y los pobres siguen siendo empobreciéndose mucho más todavía. Porque ese es el corazón no regenerado. Esa es la actitud de un corazón no regenerado. No podemos esperar nada bueno de un corazón no regenerado. Nunca debemos confiar. Maldito el hombre que confía en el hombre. Ni aún entre nosotros que ya hemos sido nacidos de nuevo muchas veces hay esas dudas, pero debemos confiar uno al otro, porque eso es que la Biblia nos manda, amar uno al otro, confiar uno al otro, y por sobre todas las cosas honrar a aquel que es dador de todas las cosas, a nuestro Dios. Y como también hoy día hay tantas personas que fingen ser cristianos, pero no lo son. Judas fingía las cosas, pero nunca llegó a ser un verdadero discípulo de Jesús. Él fue escogido entre los 12, pero era 12 menos 1 los que estaban ahí presentes, los salvos. Uno de ellos era el diablo, como dice la palabra. Judas robaba la pertenencia de su amigo, y por sobre todas las cosas, de su Señor. Eso es lo que estaba haciendo. El Señor que le escogió a él para aquí, confió en él demostró completamente lo contrario
Él traicionó a su compañero. Y no solamente a su compañero, él traicionó a Jesús. Y eso se pudo evidenciar cuando él lo había ofrecido a Jesús, traicionándole y vendiéndole a él por un pequeñeces de dinero. Ahí vemos la intención del hombre cuando las cosas humanas es mucho más. Cuando la cosa espiritual le ha dejado de lado, la cosa carnal va a empezar a subir. Si no alimentamos la cosa espiritual de nuestra vida, la cosa carnal va a empezar a multiplicarse. Y no solamente el tiempo de Jesús hubo esta clase de personas, en nuestro tiempo también, en la iglesia. Y dentro y fuera de la iglesia hay esta clase de personas. Gente que empieza a ver todo negativo la cosa espiritual es que se quiere honrar al Señor, se quiere hacer conforme a la palabra del Señor y empieza a criticar. Ah, mira estos santitos, mira un poco estos, son exagerados, no aman. Pero no somos nosotros, es que la Biblia es lo que realmente nos mide, no nosotros no medimos a nadie, la Biblia es el que nos mide. Y aquí Jesús es el que está midiendo en ese momento la actitud que estaba demostrando Judas Iscariote. Por eso que muchos, los que se creen ser cristianos y se rebelan contra el principio bíblico, son aquellos que están viviendo en pecado, aquellos que están teniendo pecado oculto, que no quiere que sea destapado. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor le confronta. En vez de aceptar, corre. En vez de humillarse, se orgullece, sube su orgullo y dice, pero yo no voy a estar aquí. Este no es mi lugar porque acá todo es crítica. Y no criticamos, solamente decimos la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad, la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, el único que nos puede libertar, el único que nos puede dar libertad a través de Cristo Jesús. Por eso que Judas termina manifestando su real condición sin Cristo, su real condición de que en realidad él era hijo del diablo. Porque en Mateo 26:15 habla que él le vendió a Jesús por 30 piezas de plata. ¿Cuánto equivalía o cuánto puede valer hoy día 30 piezas de plata en nuestra era, en nuestro tiempo? Hay muchas teorías e interpretaciones de estos. Hay una interpretación de lo cual yo también agarré, y esta interpretación dice que las monedas de la plata usada para pagar a Judas equivalía a un denario romano en aquel entonces. Entonces, ¿cómo podemos sacar una conclusión cuando se trata de dinero romano? A un soldado romano se le pagaba 225 denarios al año. Ese era el costo que ganaba en aquel entonces los soldados romanos anualmente. Un militar estadounidense gana hoy en día $25,000 por año. Nuestro militar no tiene un precio X, algunos ganan más, algunos menos. Pero basándose justamente en esta interpretación, Judas habría recibido la paga de $3,000 actuales, que equivale a nuestro dinero unos 15 millones de guaraníes. Ese era el precio. 15 millones de guaraníes fue el que él recibió la paga
Y ese era el precio en aquel entonces. 30 monedas de pieza de plata era el precio de un esclavo en aquel entonces. Eso dice Éxodo capítulo 21. (21:32). Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Ese es el costo de un esclavo. Judas lo vendió a Jesús por el precio de un esclavo. Como también para que se cumpliese los dichos, para que se cumpliese la profecía que estaba en Zacarías capítulo 11, el versículo 12. El libro de Zacarías capítulo 11, el versículo 12. Y la tierra lamentará cada linaje aparte. 11:12. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Se estaba cumpliendo lo que ya se había escrito antes de que Jesús viniera al mundo. ¿Cuánto costaría justamente la entrega de Cristo Jesús? Que después fue comprado por aquel también una tierra. Todo estaba estipulado, todo estaba escrito lo que iba a acontecer. Entonces Judas se convierte desde un principio un traicionero, un engañador, uno que tenía una vida doble con su compañero Jaente Malasantito, pero fue detrás de ello, hacía lo que le pegaba las ganas. Por eso, ¿cuántos Judas tenemos en la actualidad dentro y fuera de la iglesia? En la iglesia Jaente Malasanto, Jasanta, pero en la semana tiene una vida completamente de pecado. Se esconde para que muchas veces no se le vea que tiene una vida completamente pecaminosa. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas presentes, la creencia y la espiritualidad no se mide por el tiempo de convivencia que uno tiene dentro de la iglesia. De eso no se mide. Uno puede tener 30 años congregándose, pero puede seguir teniendo una vida de pecado, una vida doble, una vida llenos y llenos de engaños. Se sigue engañándose a sí mismo y a los que le rodean. La espiritualidad se mide por el fruto y el arrepentimiento del cambio del corazón, del fruto del Espíritu que se tiene que reflejar en nuestras vidas. De eso se tiene que medir. Se tiene que ver cómo uno puede ver si en realidad es de Cristo. Por su fruto lo conoceréis. Oh Señor, ¿cómo podemos saber si ellos son de nosotros? Mira su fruto y ahí vas a saber. Si vos estás viviendo en pecado y te declaras cristiano, te tengo que serte bien sincero, eres un Judas Iscariote. Te está engañándote a ti mismo. Te está engañándote y queriendo engañar a lo que está a tus alrededores. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer? Reconocer su condición delante del Señor. Si uno está teniendo una vida doble, Dios, cuando quebranta tu corazón, entrégalos, arrepiéntate. No sigas teniendo esa vida doble, porque te espera el juicio eterno. No esperes porque todo domingo te está congregando que eso te va a salvar. No. De eso no se mide la salvación. Porque en Judas Iscariote se pudo ver que él estuvo 3 años con Cristo Jesús. Él tuvo el mejor maestro. Él tuvo el mejor pastor.
Él tuvo el mejor líder, el mejor amigo, el más sabio. Pero ¿qué pasó con él? Fracasó y fue al infierno. Eso pasó con Judas Iscariote. Por eso es que no se puede medir la vida de espiritualidad por los años, sino por la obediencia a la palabra del Señor. Uno puede ser nada más que un mes, 2 meses, nada más de que uno han sido traídos en el camino del Señor, y ya puede mostrar mucho más de lo que uno que ya está 30, 40 años dentro de la congregación. ¿Por qué? No se miden por los días, por los años, sino por las prácticas y por la obediencia. Esa es la razón que el Señor pone punto final a la actitud de Judas Iscariote. Mientras que Judas Iscariote creía a media, tratando de engañarle a los demás, y se hacía creer que él creía el Mesías, no era la verdad. Por eso Jesús destapó la olla y le dijo a Judas Iscariote: Judas. No le dijo: Judas, yo te amo. Demasiado duro ya es tu palabra. Espera, Judas, no es algo así. No es como vos pensás. Acá es así, no. Sino que le dijo la verdad: Judas, deja que ella haga eso. Deja que ella entregue lo que tiene que entregar. Ella está haciendo lo que uno debe hacer. Ella está haciendo lo que tú deberías hacerlo, Judas. Vos ya hace tantos años que estás conmigo. Y esta mujer, que nada más hace unos días que entendió el verdadero evangelio y ahora vino con todo, entregándome todo lo que tiene. Y vos, en vez de eso, vos estás quitando en vez de dar. Esa es tu condición, Judas. Y le dijo bien: lo más importante para María es esto. Ella se humilla, ella trae lo mejor para mí, Judas, y me está preparando para mi muerte. Faltaba 6 días nada más para que Cristo Jesús sean crucificados. Faltaban pocos días para que Cristo Jesús pueda llegar a la meta por la cual Él vino en este mundo. María pudo ver las cosas espirituales y darle a Él estas cosas. María se identificó con Cristo. Ella vio que este hombre, este Dios hombre que estaba enfrente suya, se iba a morir en su lugar. Este perfume que ella estaba guardando para su muerte, lo entregó a Cristo Jesús. Lo perfumó a Cristo Jesús para el día de su muerte. Y Jesús había dicho: esta que María está haciendo no va a terminar aquí. Esto será contado en todas las generaciones que vienen. Y aquí estamos nosotros. Después de tantos y tantos y tantas generaciones, seguimos todavía sacando ejemplo de esta mujer que entregó todo al Señor. Se sigue testificando lo que esta mujer hizo a favor de Cristo, a favor realmente de su Salvador. Ella había mostrado que había entendido que Jesús había venido a salvarle a ella, como también a aquellos que se había de arrepentírselos. Ahí estamos nosotros. Nosotros debemos entender, comprender y también sacar una aplicación para nuestra vida de estos. Porque el versículo 8 habla que Jesús le dijo a Judas: con los pobres siempre van a tener con ustedes. Siempre va a haber pobre. Y siempre va a tener oportunidad de servirle a ellos. Pero a mí ya no me van a tener mucho tiempo físicamente, porque esto no contradice lo que dice Mateo 28:20, donde habla de que Jesús estaría con nosotros hasta el fin. No contradice, porque también la palabra del Señor habla que Él nunca nos dejaría, nunca nos abandonaría. Él estaría con nosotros eternamente, porque Él es espíritu. Solamente físicamente Él iba a salir en medio de ellos.
Y Él nos dijo a cada uno de nosotros que el servicio a los pobres no debe y no tiene que ocuparse, no tiene que sustituir eso a la actitud como hizo María, de sentarse a sus pies, de aprender de Él. El servicio nunca debe y tiene que sustituir estar en la presencia del Señor. Y muchos creen que servir es lo mejor que estudiar, servir es lo mejor que orar. Y eso es mentira. Jesús lo había dicho a Marta: Marta, afanada está tu corazón de muchas cosas que hacer. María ha escogido lo mejor, de sentarse a mis pies. Eso es lo que debemos escoger. ¿Por qué hay tantas iglesias en la actualidad frío y muertas? Porque no prioriza la palabra del Señor. Siempre hay pastores que tienen apellido Iscariotes, que hoy día solamente van por las cosas materiales, no por las cosas espirituales. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias en la actualidad, pero eso es lo que nosotros debemos cuidar, priorizar las cosas espirituales, no las cosas del mundo, porque el mundo pasa, pero la palabra del Señor permanece para siempre. De otra manera, sería una pérdida de tiempo para nosotros, que solamente servir y no estudiar la palabra del Señor. Sería una gran pérdida. Todos los hombres y todas mujeres que han venido a Cristo deben la salvación a Cristo Jesús. Le debemos a Él. A Él le debemos todo. Al reconocer nuestra condición, al reconocerle a Él en arrepentimiento en nuestra vida, le debemos todo a Él, porque Él hizo todo por nosotros. Inmerecidamente nosotros estamos aquí. Y eso tenemos un gran ejemplo, que cómo uno debe reconocer cuando uno se acerca a Cristo, cómo uno tiene que mirar a Cristo cuando uno está cerca de Cristo. El libro de Lucas capítulo 23, el versículo 39, le tenemos al lado de Jesús, cuando Jesús ya estaba siendo ya crucificado, tenía a uno a su derecha, a otro a su izquierda, también dos varones que fueron crucificados. Y cómo actúa un corazón duro, un corazón no regenerado, un corazón que nunca ha sido tocado. 23:39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos, que merecieron nuestros derechos, mas esto ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estará conmigo en el paraíso. Y esto viendo justamente a esta condición de este varón que estaba, y la forma que le respondió el otro que estaba al otro lado: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Estaba a punto de morir, estaba siendo crucificado, esperando su hora de muerte, pero no reconocía su condición pecaminosa. Solamente le veía a Cristo como una salida para su problema, pero no para su salvación, no para su Salvador, no para su salvación, no para un refugio eterno. Y el otro le reconoció a él como el verdadero Dios Mesías. Y le reconociéndole a él reconoce su condición. Nosotros estamos aquí
justamente porque esto es lo que merecemos. Y ese es lo que nosotros merecemos. Y ese es lo que nosotros merecíamos, estar colgados de esa cruz. Por nuestros errores, por nuestros pecados. Tenemos que reconocer nosotros también nuestra condición. A no ser que seamos esa multitud que acudieron solamente para ver testimonio, para escuchar testimonio. Y eso fue lo que pasa en el texto siguiente. El 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Jesús, que Él estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Ellos acudieron solamente para escuchar y para ver testimonio, pero no para ser confrontados por sus pecados. Hay tantas multitudes en el mundo también que solamente acuden para esta causa. Solamente para contar su testimonio y para escuchar testimonio, pero no para en realidad demostrarlo en realidad lo que uno es en esta vida. Y eso es lo que se pudo notar también con los sacerdotes, que querían eliminar el testimonio. Y nadie puede hacerlo esto si el Señor no lo permite. Nosotros podemos testificar libremente en este mundo lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. Va a haber muchas personas que pueden odiarnos, que pueden rechazarnos, que puede, hasta que uno puede ser echado de sus propios trabajos por testificar de Cristo. Pero ese no es el fin, ese es el principio. Porque la palabra del Señor dice que en el mundo tendréis aflicciones. Eso es lo que dice. Pero como también vemos que en el versículo 11, por causa de él, por causa de Lázaro, por causa del testimonio de él, muchos judíos se apartaban y creían en Jesús. Este versículo nos confirma que había muchos nuevos creyentes, que había muchos nuevos convertidos que abandonaron la vida de engaño y también se convirtieron a Cristo y dejando esas prácticas engañosas, la práctica de los judíos, la práctica de religiosidad que ellos traían. Y estaban testificando en Cristo. ¿Cuántas cosas una persona debe quitar de su vida, prácticas engañosas, paganas, que uno trae al venir a Cristo? ¿Cuántas personas a esta hora se está engañándose a sí mismo? Así como en aquel entonces, cuando le dieron bienvenida a Jesús con palmas en mano y extendiéndole en su frente como una alfombra para que pasara el burro y encima de él el Rey de Reyes, el día siguiente gritaron: crucifícalos, crucifícalos. Y hoy, quizás en muchas partes del mundo se está practicando esta práctica paganas, la práctica de las palmas. Pero en su vida, mañana, pasado mañana, no se refleja la verdadera o el verdadero evangelio que tiene que vivirlos. Estamos cerca de un acontecimiento que vamos a estar conmemorando. Y si nosotros reflexionamos de estos, vamos a entender y comprender lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Entonces, antes de reflexionar estos, pongamos enfrente nuestra nuevamente estos 4 temas de los cuales hablamos: María, Judas, Cristo Jesús como el Salvador y estos nuevos convertidos. María entendía el verdadero evangelio. María entendía el verdadero adoración. María entendió la verdadera fe en Cristo Jesús, el de cómo uno tiene que acercarse a Él. Judas Iscariote, un seguidor de Cristo, con un corazón no regenerado, buscando sus propios placeres y bienestar, engañándose a sí mismo y también a quien le rodea. Le tenemos a Judas
Le tenemos al Dios de los dioses, a Cristo Jesús, mirándonos, el que conoce nuestro corazón, Él es el que escudriña la mente y el corazón, a quien no podemos engañar. A Él no podemos engañar. ¿Cuál es tu condición en este momento delante de Él? ¿Cómo es tu vida delante de Él? ¿Cómo fue tu vida ayer? ¿Cómo fue hoy? ¿Y cómo será mañana? María representa ya un verdadero cristiano, un genuino que ya daba todo al Señor sin condición. Y estos nuevos convertidos, nuevos traídos al redil de Cristo, se estaba apartando de la vida pecaminosa, de la práctica engañosa, la práctica que no eran bíblica. Ellos se estaban apartando de eso. Si estaban viviendo una vida de fornicación, este ya no es más, ahora tengo que vivir una vida de santidad. Si estaba robando, ahora ya no voy a robar más. Si estaba mintiendo, ahora voy a mentir menos, porque va a seguir mintiendo. Entonces, ya tiene que apartarse de su vida. Por eso la Biblia habla de que un nacido de nuevo tiene que primero recibir leche, tiene que tomar leche. Pero cuando uno va creciendo, ya usé más la empanada, ya usé más bebida, algo más rico, ya usé más el asado. Entonces, ya tiene que recibir algo más provechoso y algo más rico. Y eso es la palabra del Señor. ¿Y en cuáles de los grupos estamos? ¿O en cuáles de los grupos te identificas hoy? ¿O cuál de estas personas? Porque no podés engañarte al Dios de los dioses, el Rey de Reyes, que están aquí. Él estuvo en aquel entonces presente, juzgando a Judas y salvando y defendiéndole a María. Porque la palabra del Señor nos insta a nosotros de que debemos andar en obediencia. Debemos andar en obediencia si realmente estamos en Cristo. Porque la palabra del Señor habla mucho de la cruz. Hoy hemos cantado muchos de la cruz. Como también el Señor dice en Mateo capítulo 16, el versículo 24 en adelante. A su discípulo, como también a nosotros. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y toma su cruz y sígueme. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Eres en realidad un seguidor y servidor de Jesús? ¿Estás llevando tu cruz? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la cruz? ¿Qué fue lo que pasó Jesús llevando una cruz? ¿Qué significa la cruz? Vergüenza, humillación total. En tiempo de los romanos, en tiempo de Jesús, uno que moría en la cruz era lo peor de los peores, el peor malhechor. Y cuando uno llevaba su cruz, estaba yendo en medio de la multitud, pasando vergüenza, odio, humillación, rechazo y muchas otras cosas que podemos mencionarlos. ¿Y qué pasa a un seguidor y servidor verdadero de Cristo Jesús? Cuando toma su cruz y cuando toma la cruz de Cristo, empiezan los problemas. No es que ahí termina el problema, ahí empieza el problema. Empieza a sentir rechazo de aquel persona que le rodea. Empieza a sentir odio por aquello que se hacía llamar amigo. Empieza a sentirse humillación por aquellos que no conocen a Cristo. Entonces, llevar la cruz de Cristo simboliza que estamos caminando bien y que estamos
yendo por el camino correcto y que vamos a pasar por este sendero. Vamos a pasar por este sendero. Ese lugar de donde Jesús pasó me correspondía a mí, te correspondía a ti. Porque Él hoy nos dice, si alguno quiere seguirme a mí, tome su cruz, niégase a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Yo no debo hacer lo que yo quiero, sino lo que la palabra dice. Si la palabra dice, esta es blanco, es blanco. No, este es amarillo, no es blanco. No hay otro color. No, yo no veo como blanco, yo veo como crema. No es blanco. No hay otra forma de lo cual nosotros podemos ni siquiera opinarlos contra la palabra del Señor. Entonces, si usted está siguiendo al Señor, obedezca la palabra del Señor. Nada más que la palabra del Señor. Yo puedo equivocarme, pero la palabra del Señor no se equivoca y nunca se va a equivocar. Concluyendo, ¿eres parte del pueblo de Dios? ¿Te identifica en Cristo Jesús con tu estilo de vida de hoy día? Porque Él está escogido a la santidad. ¿Está viviendo en una vida de santidad? Si está viviendo una vida de santidad, la gloria sea para Dios. La gloria sea para Dios. Y si no está viviendo una vida de santidad, sino más bien una vida de engaño, ¿te identifica con Judas Iscariotes? ¿Está viviendo, te está engañándote a ti mismo? ¿Te está engañándote a ti mismo? Entonces, este es el tiempo que usted pueda reflexionar sobre tu vida. Este es el tiempo que vos puedas humillarte delante del Señor. Y si está reconociendo que hoy tu estilo de vida es como Judas Iscariote, y si el Señor te está quebrantando en este mismo momento, arrepiéntate. Judas Iscariote no tuvo tiempo, ni tampoco tuvo la oportunidad de arrepentírselo. ¿Por qué? Porque él fue escogido para estos. Pero que si el Señor te está quebrantando y te está escogiéndote a ti para que seas parte del pueblo suyo, arrepiéntate y recibirás misericordia del Señor. Porque el Señor, a quien se acerca a Él, arrepentido, reconociendo su condición pecaminosa, lo recibe, porque el Padre lo está enviando. Y si el Padre envía, Cristo lo recibe con mano abierta. Y el Espíritu que Él nos da el temor de Dios y debemos vivir una vida de santidad. Eso sea realmente nuestra vida de hoy en adelante. No seamos una vida doble, porque una vida doble no es una vida cristiana. Esa es una vida de Judas Iscariote, una vida de engaño. No hay un cristiano carnal. No existe un cristiano carnal. Lo que existe en realidad, un cristiano genuino que vive en santidad y un hijo del diablo que está caminando directamente para el infierno. Esos dos caminos. No hay un camino alternativo para ninguno. ¿Y en cuál de los caminos está caminando? ¿En cuál de los caminos te está dirigiendo? ¿Quién está delante tuya? Delante tuyo. ¿De quién está tu ojo fijado? ¿En Jesús o la del mundo? Como dije el domingo pasado, en Santiago 4:4, si alguno quiere agradar al mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, si usted se identifica en Cristo Jesús, debe vivir como Él anduvo. Y si está viviendo una vida de perdición, este es el momento de que usted pueda arrepentirte y reconocer delante del Señor que fuera de Cristo no tenés salvación, tenés condenación.
Entonces, si hay alguien esta mañana que nunca ha reconocido su pecado y está viviendo una vida pecaminosa, o alguna vez simplemente ha levantado su mano, o alguna vez ha orado nada más repitiendo una oración, pero está viviendo una vida de pecado, este sea el momento que usted pueda arrepentirse genuinamente. Que este sea el momento que usted pueda derramar delante de Dios tu corazón. Este sea el momento que usted pueda acudir a Cristo como un libro abierto, porque así sos delante de Él. Nada podés esconder de Él. Arrepiéntate. Y si estás viviendo una vida desordenada, pero ya el Señor ha obrado en tu vida, este es el tiempo de que también te ponga a cuenta con el Señor. Pongámonos en este momento a cuenta delante del Señor y arrepintámonos de nuestros pecados, reconociendo delante de quién estamos en este momento. Aquel autor de vida, aquel que nos ha rescatado de la tiniebla a su luz, aquel que nos has comprado por precio de sangre, aquel que sufrió nuestros dolores llevando en la cruz, aquel que a través de su resurrección nos ha dado vida y vida eterna. Oremos. Soberano Padre, nos humillamos en este momento delante de ti, Señor. Una vez más reconociendo nuestra condición, Señor, que somos hijos desobedientes, Padre. Como también reconociendo, Señor, tu obra maravillosa en nuestra vida, Señor, de darnos este privilegio de ser llamado hijo de Dios. Gracias, Señor. Como también, Padre, te entregamos en tus manos, Señor, nuestras vidas, porque fuera de ti, Señor, tenemos una vida de pecaminosidad, Señor. Como dice tu palabra, Señor, fuera de la vid es imposible que podamos dar buenos frutos, Señor. Porque solamente a través de tu Espíritu Santo podamos, Señor, llevar buenos frutos. Y solamente a través de nuestro arrepentimiento podamos obtenerlo, Señor. A través del quebrantamiento de tu Espíritu Santo, Señor. A través de tu obra maravillosa, Señor, podamos ver nuestra condición delante de ti, Señor. Porque somos pecador, miserable fuera de ti, Señor. Pero en ti somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor. Oh Padre, siga obrando a favor de este pecador, Señor, a favor de los pecadores presentes, Señor, a favor de tu iglesia bautista manantial de vida, Señor, para que cada día vivamos en santidad, Señor, para que cada día vivamos en temor de ti, Señor, que no temamos, Señor, del mundo, sino que temamos de ti, Señor, que no temamos lo que la gente pueda decir de nosotros, Señor, sino que temamos, Señor, de obedecer tu palabra, Señor, que vivamos, Señor, una vida de obediencia, y que defendamos la verdadera doctrina tuya, Señor, que es tu palabra, Señor. A ti la gloria por esto. Es tu obra maravillosa, lo cual tú estás haciendo a favor de tu iglesia. Y hoy, Señor, si hay alguien que ha venido, Señor, a tus pies, gracias te damos, Señor. Porque solamente tú el traes. Y solamente tú el que condena también, Señor. Y solamente tú el que, Señor, el que convence al pecador de juicio, justicia y pecado, y que trae al arrepentimiento, Señor. Gracias por esta obra, gracias por tu obra, y gracias por tu gracia. Y te oramos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor...